Muchos dicen que tal vez la historia que nos enseñan está equivocada. Según Graham Hancock, un escritor que ha pasado más de 3 décadas buscando evidencia, es posible que haya existido una civilización perdida que era más avanzada de lo que pensamos, y ha mostrado muchas pruebas que demuestran que lo que dice es cierto, desde el misterio de la Atlántida hasta mapas antiguos como el mapa de Piri Reis, donde aparece la Antártida cubierta de bosques y sin hielo, y también lugares como Göbekli Tepe, que es más antiguo que Stonehenge. Esto muestra que la humanidad tiene una historia mucho más profunda. La gran pregunta aquí es: si hubo sociedades avanzadas en la antigüedad, ¿dónde están sus recuerdos? Según Hancock, estos conocimientos o ciudades quizá no desaparecieron, sino que quedaron sepultados por el hielo, el mar o el tiempo. En este video revisaremos las pruebas que encontró Hancock. Estas son pruebas que abren la posibilidad de que realmente existió una civilización antigua que estuvo en la Tierra antes que nosotros los humanos. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal. Nos ayuda mucho como creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. La Atlántida, la civilización perdida, es una de las historias más famosas y controvertidas de la antigüedad. La leyenda de la Atlántida fue escrita por primera vez por el filósofo griego Platón, quien dijo que este reino fue fundado por los dioses, primero por Poseidón y nombrado en honor a Atlas. Según su descripción, la Atlántida era una tierra rica llena de grandes ciudades, agricultura avanzada y poderosos barcos. Pero a medida que crecía su poder, también cambiaba su actitud. La vida ordenada y humana fue sustituida por la avaricia y arrogancia. En lugar de usar correctamente su inteligencia y fuerza, las usaron para el mal. Y según la historia de Platón, llegó el castigo. Un gran desastre de terremoto, fuego e inundación les ocurrió en solo un día y una noche. En un instante, la civilización desapareció bajo el mar. Para la mayoría de los historiadores, la Atlántida es solo una leyenda. A quien crea en esto, a menudo se le llama un farsante. La arqueología tradicional sostiene que el desarrollo humano fue lento y gradual, sin civilizaciones avanzadas surgidas repentinamente. Y aquí es donde entra Graham Hancock, un escritor e investigador que lleva más de 3 décadas investigando sobre la posible civilización perdida. Según Hancock, los cazadores-recolectores por sí solos no pueden explicar la repentina aparición de grandes estructuras y tecnologías en la antigüedad. Cree que hubo transferencia de tecnología y una civilización previa. Él la llamó civilización antediluviana, una sociedad que existió antes de los grandes diluvios en el mundo. También es importante la línea de tiempo que dejó Platón. También mencionó que la Atlántida fue destruida 9000 años antes de la época de Solón. Solón fue un legislador griego que vivió cerca del año 600 a.C. Cuando se traduce a la época moderna, esto equivale a hace 11.600 años, y lo sorprendente es que coincide exactamente con la época en la que los científicos dicen que ocurrieron grandes cambios climáticos y el aumento del nivel del mar después del Younger Dryas. Para Hancock, esto no es una simple coincidencia. Es una señal de que la historia de Platón podría tener algo de verdad histórica. Agrega que muchos de los antiguos equivalentes, textos y escrituras sagradas de diferentes culturas relatan que realmente ocurrió un desastre inusual y una destrucción o aniquilación. Aunque para muchos la Atlántida es solo una leyenda, Graham Hancock afirma que hay pruebas suficientes para reconsiderar el tema. ¿Será posible que haya existido una civilización avanzada anterior que se perdió en el mar y que ahora ha sido olvidada por la historia? Evento de impacto del Dryas reciente. Al inicio, los científicos creían que el desarrollo mundial era lento. Tras la edad de hielo, el clima se calentó gradualmente y los humanos comenzaron a cultivar y construir viviendas. Pero un gran misterio alteró esta línea de tiempo. La repentina llegada del Dryas reciente, una época de intenso frío que comenzó hace unos 12.800 años. Los arqueólogos sostienen que el calentamiento debió continuar. Por una razón inexplicable, la temperatura cayó de golpe. No solo hizo frío, fue como volver a la edad de hielo. Esto provocó la muerte masiva de animales, incluida gran parte de la megafauna como mamuts y mastodontes. La pregunta es, ¿qué lo causó? Aquí entra la teoría del impacto cósmico.
En 2007, un grupo de científicos publicó un estudio revolucionario en las actas de la Academia Nacional de Ciencias. Según ellos, hay evidencia clara de un impacto extraterrestre. Encontraron una delgada capa de ceniza y hollín en el suelo. Esto se llamó Black Matter, presente en varios lugares del mundo. En esta capa hallaron materiales extraños como nanodiamantes, cristales de choque y esferas de carbono que solo se forman con gran calor y energía, como la explosión de un cometa o un asteroide. Los datos muestran que es posible. Un cometa gigante entró en la atmósfera, se fragmentó y golpeó grandes masas de hielo en América del Norte y Europa. El impacto causó inundaciones instantáneas, incendios y un caos climático masivo. Lo más aterrador es que la fecha de este desastre casi coincide con lo que Platón dijo sobre el hundimiento de la Atlántida hace 11.600 años. Por eso, muchos creen que la supuesta leyenda de Platón podría ser en realidad un recuerdo de un evento verdadero. Las investigaciones han continuado por más de una década. En 2014 se publicó evidencia en el Journal of Geology sobre el hallazgo de más nanodiamantes en 3 continentes. En 2015 volvió a salir un estudio que decía que no es posible que estos marcadores se hayan formado lentamente. Esto sucedió de repente, en solo un día y una noche, exactamente igual a como Platón describió la destrucción de la Atlántida. Hasta ahora el rompecabezas sigue incompleto. El problema es que, debido a lo grueso que era el hielo en ese entonces, es difícil encontrar los cráteres que dejó el impacto. Pero a pesar de esto, la evidencia reunida de México, Groenlandia, Siria y otros lugares lo muestra claramente. Una catástrofe cósmica impactó al mundo y cambió la historia para siempre. Göbekli Tepe, el templo megalítico más antiguo. Uno de los mayores misterios de la historia es Göbekli Tepe en Turquía, un lugar que cambió por completo nuestra comprensión de cuándo comenzó la civilización. Según los arqueólogos, este lugar fue construido hace más de 11.600 años. Eso significa que es 7.000 años más antiguo que Stonehenge y 6.000 años más viejo que cualquier otro templo megalítico. Las enormes piedras y grabados aquí muestran que ya había personas que sabían de arquitectura y planificación, aunque esa época todavía se considera la Edad de Piedra. El arqueólogo Klaus Schmidt, líder de la excavación, descubrió 3 cosas sorprendentes sobre este lugar. Primero, no fue solo abandonado por la naturaleza. Tras casi 1000 años de uso, la gente enterró el sitio a propósito, capa por capa de tierra y piedra, como si quisieran ocultarlo a la siguiente generación. Segundo, como no fue alterado por otras civilizaciones, la antigüedad del lugar es clara y exacta. Y los escaneos muestran que lo que vemos ahora como círculos de columnas de piedra es solo una pequeña parte de todo el complejo. Cientos de grandes columnas siguen enterradas esperando ser descubiertas. Tercero, los grabados en las columnas, animales, símbolos y otras marcas parecen narrar la historia de un mundo perdido. Otros dicen que esto podría ser el recuerdo de un evento cataclísmico que borró a una civilización anterior. Lo más sorprendente es que parece que Göbekli Tepe no es solo un templo. Fue clave en la transición de cazadores-recolectores nómadas a la agricultura. Muchos expertos creen que aquí comenzó a difundirse el conocimiento sobre la agricultura. Si es cierto, Göbekli Tepe es más que un templo, es fuente de civilización. Actualmente se considera como el sitio megalítico más grande del mundo, y con cada nuevo descubrimiento aquí, se fortalece aún más la posibilidad de que Graham Hancock tenga razón, de que exista una civilización perdida que precede a toda la historia que conocemos. Antártida y la época Eocena. Al oír Antártida, la mayoría piensa en un lugar muy frío y casi sin vida. ¿Sabías que hace millones de años este continente no tenía una gruesa capa de hielo? Durante lo que se llama la época Eocena, hace unos 56 a 34 millones de años, la Antártida era una tierra verde llena de bosques, plantas y diferentes tipos de animales. Los fósiles muestran que crecían hayas, helechos y coníferas, lo que indica un clima antes más cálido y abierto. En los mares alrededor abundaban diversos animales y vida marina. Aún no era el desierto helado actual. La razón por la que el clima de la Antártida cambió gradualmente
fue su separación del supercontinente Gondwana. Mientras el continente se movía hacia la parte más al sur del mundo, también cambiaron las corrientes oceánicas, y poco a poco comenzó a formarse la corriente circumpolar antártica. Por eso se detuvo el flujo de agua caliente al continente y empezó un gran enfriamiento que llevó hielo a toda la Antártida. Pero la historia no termina aquí. Algunos investigadores y entusiastas de la historia tienen teorías de que posiblemente haya estructuras antiguas ocultas o ruinas bajo el grueso hielo de la Antártida. Estas abren preguntas aún más grandes. Es posible que haya rastros de una civilización perdida que fue cubierta por el hielo y que todavía permanece oculta hasta hoy. La Antártida aún es un misterio. Los descubrimientos sobre su clima pasado nos recuerdan cuánto puede cambiar la naturaleza a nuestro planeta. Pero por otro lado, también siguen vivas las teorías y posibilidades de que tal vez haya una historia más antigua enterrada bajo el grueso hielo, secretos que solo esperan ser descubiertos. El mapa de Piri Reis de 1513 fue creado por un almirante otomano llamado Piri Reis. Este mapa se volvió uno de los más polémicos porque muestra regiones del mundo que, según la historia moderna, la humanidad no debía conocer en esa época. El mapa de Piri Reis muestra la exacta costa de Sudamérica, África y el enigmático contorno de la Antártida, más de 300 años antes de su descubrimiento oficial por exploradores en 1820. Lo más desconcertante es que el mapa muestra la Antártida sin hielo, algo que solo habría sido posible hace miles de años, antes de que comenzaran a formarse las gruesas capas de hielo. Según Piri, él no solo hizo el mapa a partir de observaciones, sino que su diseño se basó en más de 100 mapas mucho más antiguos que provenían de la Biblioteca de Alejandría, el famoso centro de conocimiento que fue destruido en el siglo IV. Si esto es cierto, significa que existió una civilización mucho más antigua que tenía conocimientos muy avanzados en navegación y cartografía miles de años antes de la era de los exploradores modernos. Destaca en el mapa de Piri Reis la precisión al dibujar la longitud. Según los libros, la gente solo aprendió a medir con precisión la longitud en el siglo XVIII usando el cronómetro. Pero ¿por qué este mapa ya tiene la medida exacta más de 200 años antes de que la ciencia lo descubriera? Este mapa también contiene líneas costeras y características que corresponden a la época de la Edad de Hielo, lo que sugiere que es posible que las fuentes de mapas más antiguos provinieran de una sociedad avanzada que existió hace miles de años. Graham Hancock considera que el mapa de Piri Reis es una de las mayores pruebas de una civilización perdida que navegó por todo el mundo y creó mapas cuando eso no era posible. Y si esto es cierto, significa que nuestra historia podría ser más antigua y más complicada de lo que enseñan los libros de texto. Operación High Jump y los secretos de la Antártida. A finales de los años 40, la Marina de Estados Unidos realizó una misión dirigida por el almirante Richard E. Byrd. Esto fue la Operación High Jump. Según los registros oficiales, su objetivo era entrenar en frío extremo, establecer una base de investigación y probar nuevo equipo militar en la hostil Antártida. Fue una de las mayores expediciones en el continente, enviando miles de soldados, barcos y aviones. Pero aunque los documentos publicados por el gobierno son claros, también surgieron muchas especulaciones detrás de esta misión. Algunos creen que la Operación High Jump no fue simplemente un entrenamiento o un proyecto científico. Según algunas teorías de conspiración, es posible que tuviera un propósito oculto: descubrir cosas extrañas escondidas bajo el grueso hielo de la Antártida. Se especula sobre instalaciones subterráneas creadas por otras entidades, no por humanos. También hubo historias de que el grupo de Byrd vio objetos voladores extraños durante su misión. Algunos de inmediato lo vincularon con extraterrestres,
como si hubiera bases alienígenas ocultas bajo el hielo. Además, hay quienes dicen que los registros secretos del propio almirante Byrd mencionan encuentros fuera de lo común. Aunque no se ha presentado evidencia sólida al público, esos informes son los que aún más han encendido la imaginación de muchas personas. Algunos dicen que tal vez la Antártida no es solo un continente natural. Tal vez es un lugar que esconde tecnología o seres que aún no comprendemos completamente. Oficialmente, la Operación High Jump sigue siendo una misión de entrenamiento y exploración. Para quienes creen en misterios más profundos, esta fue la primera señal de que el hielo de la Antártida oculta secretos que podrían cambiar nuestra visión de la historia y del universo. La expansión polinesia versus la navegación antigua. Una de las historias más famosas de la navegación antigua es la expansión polinesia. Se estima que esto comenzó hace casi 3.000 a 3.500 años, cuando los polinesios se hicieron famosos como navegantes extraordinarios. Gracias a sus grandes canoas y su destreza para leer estrellas, olas y viento, lograron cruzar enormes océanos. Una de las pruebas más grandes de esto es su llegada a la isla de Pascua, una isla muy remota que casi no tiene conexión con los continentes, pero que lograron alcanzar y habitar con éxito. Para muchos libros de historia, la historia de los polinesios simboliza la primera navegación oceánica de larga distancia. Según Graham Hancock, quizá no fueron los primeros. Cree que antes de los polinesios ya había civilizaciones antiguas. Y si esto es cierto, es posible que las culturas se hayan difundido mucho antes. Algunos de sus argumentos se basan en el Génesis. Y pistas culturales. Por ejemplo, hay evidencia en el Amazonas que muestra que pudo haber habido interacción entre los antiguos habitantes de esa región y lugares lejanos, lo cual sería imposible sin la capacidad de navegar por el mar. Además, Hancock cree que los antiguos navegantes intercambiaron conocimientos sobre agricultura, arquitectura e incluso sistemas de navegación, lo cual no se puede explicar si todas las culturas se desarrollaron de manera completamente independiente. De hecho, incluso los antiguos egipcios tenían grandes barcos hace más de 4.500 años. Algunos dicen que no las usaron para viajes en mar abierto. Pero según Hancock, si tenían la capacidad de construir ese tipo de embarcaciones, ¿por qué no podrían cruzar océanos más lejanos? Aquí surge la gran pregunta. Si los polinesios pudieron navegar por el mar hace miles de años, es posible que antes de ellos existiera una civilización perdida que navegó y llevó conocimiento a diferentes partes del mundo. Esta perspectiva de Hancock sugiere que la historia de la civilización humana, la navegación tiene un origen más antiguo y profundo que la expansión polinesia. Mapas antiguos y el misterio. Uno de los mayores enigmas de la historia son los mapas antiguos que parecen mostrar conocimientos que no deberían haber existido en ese entonces. Por ejemplo, el mapa de Piri Reis, que fue hecho en 1513 por un almirante turco. Según el propio Piri Reis, él usó más de 100 mapas más antiguos. Lo sorprendente es que, según se dice, esos mapas venían de la Biblioteca de Alejandría, famosa por su conocimiento antiguo antes de ser destruida por el fuego en el siglo IV d.C. Estos mapas muestran líneas costeras más precisas de la era de hielo, cuando el nivel del mar era más bajo. Esto significa que existía conocimiento sobre el mundo hace miles de años que se transmitió hasta estos mapas. Un detalle sorprendente es que en algunos mapas antiguos, la Antártida aparece sin hielo, aunque los exploradores modernos no la descubrieron hasta 1820. No solo eso, las líneas que muestran la longitud también son claramente visibles en los mapas antiguos, aunque la historia moderna dice que solo aprendimos esto después de la invención del cronómetro en los siglos XVII y XVIII. Entonces, ¿cómo pudieron los antiguos cartógrafos registrar información tan precisa? Según Graham Hancock, la respuesta es clara. Hubo una civilización avanzada previa a las culturas antiguas conocidas. Navegaron, mapearon el mundo y transmitieron su conocimiento a futuras generaciones. Al destruirse la Biblioteca de Alejandría, casi toda la evidencia se perdió y solo quedaron algunos fragmentos de conocimiento en los pocos mapas que sobrevivieron.
Esto demuestra que los antiguos no solo eran expertos navegantes, sino quizá más avanzados de lo que creemos. Y estos mapas, según Hancock, son pistas de que nuestro pasado es más complicado y misterioso de lo que enseña la historia tradicional. El camino de Bimini y los bancos de Gran Bahama aparecen en el antiguo mapa de Piri Reis, que muestra una isla cerca de Norteamérica llamada Bancos de Gran Bahama. Lo curioso aquí es que el mapa muestra grandes estructuras de piedra que parecen caminos. Al visitar el lugar, los investigadores modernos descubrieron el camino de Bimini. Es una serie continua de grandes piedras bajo el mar que a primera vista parecen formaciones naturales, pero según Graham Hancock y otros creyentes, su disposición es demasiado recta y sistemática para ser simplemente obra de la naturaleza. Para ellos, esto fue hecho por el hombre, una antigua carretera que ahora está sumergida bajo el agua. La gran pregunta es, ¿por qué ahora está bajo el mar? La respuesta podría estar en la edad de hielo. Cuando el nivel del mar era más bajo, los bancos de Gran Bahama sobresalían sobre la superficie. Si es cierto, probablemente hubo personas que construyeron esta estructura y la usaron como camino o sitio ceremonial antes de que el mar la cubriera por completo. Si lo conectamos con los mapas, esto refuerza aún más la idea de que existió una civilización avanzada hace miles de años. Una cultura que sabía construir, navegar y registrar el mundo de una manera mucho más avanzada de lo que se esperaba para su época. Para Hancock, el camino de Bimini es más que una fila de piedras. Es una pista, un vestigio restante de una civilización olvidada que alguna vez prosperó y luego desapareció en la historia. La Gran Biblioteca de Alejandría. Uno de los mayores misterios de la historia es la desaparición de la Gran Biblioteca de Alejandría. Fue construida en Egipto hace miles de años y se considera el mayor depósito de conocimiento de la antigüedad. Aquí se guardaban miles de rollos y manuscritos de todo el mundo, junto con mapas, registros de astronomía, medicina, filosofía e historia. Algunas historias dicen que los mapas usados por el almirante Piri Reis en 1516 para su famoso mapa mundial pudieron venir de mapas antiguos guardados en la Biblioteca de Alejandría. Es sorprendente porque los mapas antiguos muestran las costas de continentes como Sudamérica e incluso la Antártida más de 300 años antes de que fueran oficialmente descubiertos por exploradores modernos. Si los mapas antiguos se basaron en fuentes de información más antiguas, eso significa que existió una civilización más avanzada antes de la historia conocida. Es posible que los sobrevivientes de una civilización perdida como la Atlántida hayan transmitido su conocimiento y que esto haya llegado a la Biblioteca de Alejandría. Esta biblioteca se incendió y se perdió para siempre. Existen teorías sobre los responsables, romanos o extremistas cristianos. ¿Solo las guerras causaron destrucción? No hay respuesta definitiva. Cuando se perdió la biblioteca, también se perdió gran parte de nuestra historia. Imagínate, si no se hubiera destruido, quizá desde hace mucho ya sabríamos el secreto de los mapas antiguos, el verdadero conocimiento de la astronomía y la historia de las civilizaciones que existieron antes que nosotros. La desaparición de la Gran Biblioteca de Alejandría es una de las principales razones por las que los mayores misterios sobre nuestros orígenes siguen sin respuesta.